Bien, jóvenes, muy buenos días. Empezamos la clase. Bien. La Segunda Guerra Mundial, según Winston Churchill, denominada la guerra de lo absurdo, la brutal guerra de lo absurdo, en su libro Memorias de Guerra. Bien. Se le considera la guerra más dramática y las horas más oscuras de la historia por su crueldad durante toda la época contemporánea y debido a la gran cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad del potencial y la capacidad de fuego por parte de un sofisticado armamento bélico utilizado hasta en esa época, producto de la segunda revolución industrial, las desgarradoras consecuencias sangrientas y brutales y despiadadas que hubieron por órdenes del nazismo, del fascismo y del propio comunismo, que fueron horas aciagas para la humanidad. Son cicatrices de una herida muy sangrienta que nunca debemos olvidar, para nunca más se repitan en la historia de la humanidad. Miren ustedes aquí en esta imagen la gran organización del ejército alemán, del ejército nazi. Hasta esa época el mejor ejército del mundo para muchos analistas, ¿no? Bien. Su capacidad militar era equivalente el de un soldado alemán al de 4 soldados de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados. Bien. La vestimenta del ejército alemán estaba diseñada por la casa de modas más importante y las telas más finas de toda Europa. ¿Bien? Y Hitler, para que el pueblo se congracie con sus fuerzas armadas, a los militares más apuestos y de porte atlético, los hacía hacer ejercicios en las plazas públicas y el ejército se deleitaba de ver a sus soldados que durante muchos años no los habían visto, porque según el Tratado de Versalles, toda Alemania debería estar desmilitarizada y no podían portar ni fabricar armamentos. ¿Bien? Entonces, ese Tratado de Versalles había sido tirado al tacho, según el gobierno despótico del Tercer Rey, pero la economía alemana había sido levantada por el potencial de la gran industria y fábrica de armamento bélico para una contienda a gran escala. Por ello es que por ello es que Churchill llegó a decir de que en 1937, si Alemania sola se fajaba contra todos los ejércitos del mundo, Alemania ganaba la guerra. ¿Ven? Y ojo, en esa época la organización de Alemania era de tal magnitud que no había delincuencia en las calles. Sus calles y sus ciudades estaban bien organizadas, un ornato de primera, no había delincuencia y un modelo de gran organización. ¿Sí? Entonces Alemania resurgía como una nueva potencia de toda Europa. ¿Sí? Vamos a ver sus antecedentes. La gran difusión del nazismo con Hitler y del fascismo con Mussolini. ¿Bien? Todos estas dos doctrinas totalitarias de extrema derecha iban contra la ultraizquierda, especialmente contra el avance del comunismo, ¿ven? Que tenía un arrastre popular
sobre todo en el movimiento sindical, a quienes habían engañado con la falsa propaganda ideológica de que la dictadura del proletariado tenía que imponerse en todos los países de Europa y que el movimiento sindical iban a ser los que iban a controlar los medios de producción, que iba a haber igualdad de clases sociales y que eso originaba una justicia y una equidad económica en todas partes del continente. No sabían los líderes sindicales de las artimañas y del genocidio que Stalin había arremetido contra la población soviética para hacerse del poder, y que la dictadura del proletariado nunca había gobernado verdaderamente la Unión Soviética, ni ningún país del mundo comunista hasta la fecha. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, la misma China, no está gobernada por el proletariado y menos por los campesinos. Más bien les contrarrestan a sus líderes sindicales. Si salen a protestar, son ejecutados y mandados a los campos de concentración. ¿Ven? Y entonces se impone un Estado totalitario porque las noticias no llegaban a tiempo, además de que todos los medios de comunicación estaban controlados por el Estado. En esa época no habían correos electrónicos, ni la internet, nada. Todo se hacía por el telégrafo, ¿no? Y las comunicaciones también, y demoraban prácticamente todo un gran lapso de tiempo para para dar a conocer las noticias, que cuando venían de la Unión Soviética todo estaba distorsionado. ¿Ven? La crisis de 1929 por la Bolsa de Valores de New York, ¿ven? Cuando Wall Street sacudió y remeció no solamente a los Estados Unidos, sino también al continente europeo y al mundo. Muchos empresarios que de la noche a la mañana eran multimillonarios, prácticamente quedaron en la ruina, ¿bien? Completamente adeudados, porque los ahorros y los créditos y sus acciones ya no valían nada. ¿Bien? Muchos bonos fueron declarados basura y entonces, ¿qué sucede? Que eso originó una crisis que repercutió en todo el planeta. Luego tenemos el temible Pacto de Acero, auspiciado por el vasto complejo siderúrgico del complejo industrial de las industrias Krupp, ¿bien? Que fue la empresa que más se enriqueció en la Segunda Guerra Mundial. Este pacto de acero hizo posible que las industrias Krupp armaran hasta los dientes a todo Alemania e Italia, y que luego se extendería hacia el Japón. Todos estos países tenían apetitos expansionistas y de convertirse en imperios económicos en sus respectivos lugares, ¿ven? Y regiones. Luego tenemos la Guerra Civil Española, que fue el campo de entrenamiento para las tropas del ejército alemán e italiano previos a la Segunda Guerra Mundial. Francisco Franco, que dirigió al ejército que enfrentó al comunismo, se vio en la imperiosa necesidad de contar con las tropas alemanas e italianas, que eran anticomunistas, toda vez de que en España también contaba con el apoyo de la Unión Soviética y con soldados mercenarios de diferentes partes del mundo, llamados los famosos brigadistas internacionales, ¿ven?
que tú crees que un voluntario va a ir con su propio dinero, va a ir con su propio peculio, gastar pasaje y sus alimentos, hospedaje, no, tenían que ser financiados por la Unión Soviética. Y además de que el Partido Comunista había tenido un acto de locura y de intolerancia religiosa. ¿Bien? Incendiaron la Catedral de España, incendiaron muchas iglesias y conventos. Tú llevabas un crucifijo y prácticamente ya eras un perseguido político y muchas veces ejecutado. ¿Bien? Entonces, España, que era un país conservador, fue afectado por este fenómeno violentista de extremismo comunista. ¿Bien? Entonces, el único camino que le quedaba era utilizar a las tropas alemanas e italianas, pero todavía no habían entrado a la Segunda Guerra Mundial. Este Francisco Franco era un hombre muy valiente, era uno de los últimos puestos de su promoción de profesional militar, pero era un hombre muy valiente. En pleno campo de batalla se sacaba la camisa y arengaba a sus tropas, y él adelante, ¿eh? Era un hombre nacido para la guerra. Bien, entonces quedó en ese camino y se hizo de el triunfo, pero esta guerra civil permitió que las tropas de Alemania e Italia ensayasen previos a la Segunda Guerra Mundial como un campo de entrenamiento. ¿Bien? Luego tenemos el siniestro y vergonzoso acuerdo secreto entre Stalin y Hitler, que se repartía en el mundo en protocolos secretos, en algunas cláusulas de este acuerdo, que era el pacto Ribbentrop-Molotov, que fue un acuerdo nazi-fascista por el cual se repartía en Polonia. Entraron las tropas de Alemania el 1 de septiembre de 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pocos días después ingresa el Ejército Rojo, el Ejército Comunista, y entra por el lado de Oriente, ¿bien? Y también se adueña de Polonia, y destruyen en una operación tenaza entre los dos ejércitos al reducido ejército polaco, que no se rindió. Los que se rindieron fueron su gobierno. Valientemente muchos decidieron hacer un sabotaje que logró matar a miles de comunistas y nazis en territorio polaco, porque estaban defendiendo su patria ante una invasión abusiva. Luego tenemos el fracaso de la Liga o Sociedad de Naciones en el campo diplomático por no preservar la paz mundial. Ante este organismo internacional, ya Italia y Alemania habían renunciado en los años 30, pateando el tablero de la democracia y de los acuerdos internacionales. ¿Bien? También el Tratado de Versalles, que recogía las duras condiciones impuestas a Alemania por los ganadores de la guerra, por los aliados. Eso fue la semilla de la discordia para la Segunda Guerra Mundial, toda vez de que a Alemania le habían humillado, le habían quitado Alsacia y Lorena, sus colonias repartidas por la Liga o Sociedad de Naciones, y también les habían prohibido fabricar aviones, buques y todo lo que sea vituallas para la guerra. Entonces, pateando el tablero del Tratado de Versalles y de la Liga de la Sociedad de Naciones, es que mediante la industria bélica permitió relanzar y tener preponderancia económica nuevamente en Europa, Alemania nuevamente como potencia mundial. ¿Bien?
Y luego la propaganda científica nazi. Aquellos que van a estudiar marketing, publicidad, gestión, tienen que conocer lo que es la propaganda científica nazi inspirada bajo el genio del mal, que fue Joseph Goebbels, que era un hombre que padecía de una cojera. Y esto le llevó a tener prácticamente una forma en el cual lograr catalizar o sublimarse en un ejército del cual no podía ser partícipe del partido nazi. ¿Bien? Llegó a tener 6 hijos que cuando Hitler se suicida en el búnker de la Cancillería, sus 6 hijos, a quienes su esposa los envenenó, todos sus hijos tenían sus nombres iniciados con la letra H en homenaje a Hitler, y se suicidaron prácticamente en un estado de fanatismo total, porque no concebían una Alemania sin Hitler. ¿Ven? Fue el colmo de el fanatismo. Aquí puedes ver una foto también en el cual como los bombardeos de la aviación alemana, la Luftwaffe, habían desatado contra Inglaterra y cómo quedaban sus ciudades producto de este bombardeo aéreo, especialmente nocturno. ¿Ven? Fue en esta época en que Winston Churchill, mientras cenaba una noche con los reyes de Inglaterra para tomar decisiones de guerra, es que el palacio de Windsor es bombardeado, ¿bien? Y lo primero que hace Winston Churchill es salir rápidamente, tomó su carro y se fue a la BBC de Londres, que es la agencia más importante de Inglaterra hasta el día de hoy, ¿bien? Y ahí da una brillante alocución radial y un mensaje que sirvió mucho no solamente para Inglaterra, sino para toda Europa. Le dijo: solo le pido al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas, resistir. Y resistieron hasta el final. ¿Ven? Fue el único protagonista de 2 grandes guerras mundiales y las 2 las ganó. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la exaltación nacionalista en Alemania por el partido nazi, en Italia por el partido fascista, y la Unión Soviética, el partido comunista, con la propaganda ideológica de la dictadura del proletariado, que engañaba a todo el mundo. ¿Ven? Luego tenemos las ambiciones imperialistas de Alemania, que se anexa a Austria y Checoslovaquia, Italia, que se anexa a Etiopía y Albania, y Japón, que se anexa a Manchuria y parte de Mongolia. Pero aquí también el libro es ingrato. ¿Bien? En la Unión Soviética también se anexa varios países de Europa, la mayor parte tomados por la fuerza y la coacción política del avance vertiginoso del marxismo en dichos países, y los sometieron como estados satélites. Por eso que significa Unión de República Socialista Soviética, ¿bien? Que era el conjunto de varios estados. ¿Bien? No se olviden que la Unión Soviética nace con Rusia, Bielorrusia, Ucrania y 2 países más, que son Kazajistán y otro territorio de otro país que no recuerdo el nombre, no se me viene a la memoria ahorita, pero fueron 5 países que se iniciaron y después se constituyeron en más de una docena de países, y todos sometidos por la fuerza, y todos padecieron también
genocidios a gran escala por millones. ¿Bien? Luego tenemos el nuevo armamentismo, producto de la segunda revolución industrial, que nace en Alemania. Entonces Alemania era la llamada a ser la mejor industria bélica, luego continuada por su socio, que era Italia, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y surge también un nuevo sistema de alianzas políticas y militares. Los países del eje, que son Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, Japón con el emperador Hirohito. ¿Bien? Y luego tenemos otras potencias aliadas, como eran Francia con Charles de Gaulle, Inglaterra, que era el que encabezaba prácticamente el enfrentamiento contra los alemanes, dirigidas por Churchill, la Unión Soviética con Stalin y Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt. Inglaterra también es amenazada por la industria alemana, no solamente en el campo económico, sino también en el campo militar y expansionista que tenía afectando los intereses de Gran Bretaña. Principales hechos. Tenemos la ofensiva alemana. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939. Se inicia así la Segunda Guerra Mundial. Alemania y la Unión Soviética habían firmado el Pacto de No Agresión, en el cual establecían cláusulas secretas en el cual se les permitía al ejército alemán avanzar por diferentes territorios de Europa Oriental y a su vez también al ejército ruso, al ejército comunista, avanzar por el lado de los alemanes iban conquistando. En pocas palabras, se repartían Europa, ¿bien? O sea, era prácticamente un acuerdo por el cual se estaban repartiendo el mundo, porque la visión de de estas dos ideologías, tanto del nazismo como del comunismo, porque el comunismo es internacional, por eso es que tienen las internacionales socialistas y en el cual ahí es que tienen intereses comunes en diferentes partes del mundo, ¿ven? Y aquí se establecía el control del territorio polaco. Iniciado la invasión de Alemania, a los pocos días ingresa el ejército comunista de la Unión Soviética a territorio polaco y en una operación tenaza prácticamente acorralan a todo su ejército, su aviación rápidamente reducida y su ejército también. El gobierno se rinde, pero su ejército no. Muchos oficiales polacos valientemente decidieron huir y integrarse a los ejércitos que resistían a los alemanes y a los rusos, ¿ves? Pero especialmente a Alemania, que era el enemigo mayor. ¿Ves? En esta fotografía, que dice más que 1000 palabras, podemos ver el abrazo y el saludo de apretón de manos, que luego que las tropas alemanas habían cruzado Polonia desde el oeste, la Unión Soviética hizo lo mismo desde el este, y ambas potencias estaban vinculadas por un pacto de no agresión y un protocolo secreto por repartirse el centro de Europa y con ello el mundo europeo. ¿Bien? Entonces, pero aquí se ve el saludo militar de los altos oficiales comunistas y nazis en plena repartición de Polonia. ¿Bien?
Y aquí más abajito tienes una lectura complementaria que te va a poder dar más luces para lo que es la invasión de Polonia. Si lo sigo exponiendo no me va a faltar tiempo. ¿Bien? Luego tenemos el nazismo y el holocausto. ¿Bien? En Polonia, lo pongo después de la invasión a Polonia, porque cuando invadieron Polonia, ahí es donde se hacen los primeros guetos, que eran prácticamente como unas ciudades o unos distritos, ¿no? de Lima, por decirte, donde ahí metían a todos los judíos polacos, ¿ven? Y de otras partes de el territorio alemán, que los habían trasladado a esos lugares, ¿ven? O sea, y el holocausto, ¿qué cosa fue? Fue la persecución y la aniquilación sistemática patrocinada por el Estado nazi contra los judíos europeos, ¿bien? Y las víctimas en total fueron 6 millones de asesinados en los campos de concentración, 6 millones de judíos ejecutados, pero también se hizo extensivo hacia los romaníes, especialmente a comunidades gitanas, contra las personas con discapacidades físicas y mentales. Los nazis aplicaron la eugenesia, o sea, a todos aquellos que tenían Parkinson, Alzheimer, o niños con síndrome de Down, o niños autistas, todos se les practicaba la eutanasia, ¿bien? Para no ser una carga para el Estado, porque atentaba contra la economía de un país en guerra. ¿Bien? Entonces, eso era su objetivo, la destrucción de matanzas contra las razas inferiores que ellos consideraban. ¿Bien? Porque ellos practicaban y decían que la raza aria era la raza pura, la raza perfecta. También se la agarraron con comunidades homosexuales, contra los testigos de Jehová, contra los miembros de la Iglesia Católica, contra sacerdotes y pastores evangélicos, contra prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos que no creían en el comunismo, entre ellos muchísimos intelectuales de renombre, también fueron víctimas de la opresión y de la muerte de la tiranía nazi. Todo eso está expresado en el Museo de la Memoria de Historia en varios países de Europa, y una foto icónica de lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un niño levantando los brazos en señal de rendición frente a las tropas nazis, ¿bien? Y de ahí conducidos a los campos de concentración, muchos separados de sus padres y de sus madres, ¿no? Las familias eran completamente divididas, y aquí una otra imagen en lo que se puede apreciar los campos de concentración masiva, los campos de exterminio, especialmente contra los judíos. Entonces, tras la repartición de Polonia y de todos estos inicios de la solución final, a la cual llamaban los nazis para asesinar a los judíos en las cámaras de gas, también tuvieron las arremetidas alemanas más importantes. ¿Ven? Alemania invade Dinamarca y Noruega. Esto es en mayo de 1940. ¿Por qué? Porque eran países que no estaban armados, ni apertrechados con sus ejércitos preparados para una guerra intensa. ¿Bien? ¿Y por qué lo hicieron? Para cortar las fuentes de aprovisionamiento del mineral sueco, que servía de materias primas para los países aliados. Y también las tropas alemanas invaden Holanda y Bélgica,
que fueron países a los cuales los mataron de hambre. Ahí es donde comunidades religiosas de Estados Unidos, de Canadá y Estados Unidos especialmente, mandaban aviones que ellos mismos financiaban y que arrojaban con paracaídas alimentos para salvar y paliar de alguna forma el hambre y la miseria en la que vivían los holandeses y especialmente los belgas, ¿no? Que no pudieron defenderse eh, como debía ser porque sus ejércitos no estaban preparados para la guerra, pero aún así resistían en guerras de guerrillas. Este ataque a Holanda y Bélgica fue una guerra relámpago o también llamada táctica Blitzkrieg, donde los alemanes hicieron fracasar la línea defensiva Maginot, que los franceses creían inexpugnable. ¿Bien? Aquí puedes ver en esta imagen cómo un patriota francés que había luchado en la Primera Guerra Mundial ve cómo ingresaban a su patria y las mujeres también. Miren el rostro de tristeza y de resignación de ver que su patria estaba siendo invadida por el más fiero enemigo que tenían en Europa, Alemania, con quienes habían fajado en la Primera Guerra Mundial. Aquí podemos ver a los parisinos, llorando el momento en que los nazis penetran en Francia. Los patriotas estaban totalmente como en su patria, que era humillada, ¿bien?, por el ejército alemán. Y además que el gobierno francés, que era un gobierno de traición, declaró París como ciudad abierta. Los alemanes iniciaron así una larga ocupación de más de 4 años en Francia, y esto lo pueden retratar en los libros de historia. El sufrimiento del pueblo francés fue terrible. ¿Por qué apetecían mucho los alemanes Francia? Porque era el centro de Europa, y teniendo el centro de Europa podías extenderse hasta tener el control de toda Europa y con ella conquistar el mundo. Aquí esta foto precisa el momento exacto en que las tropas alemanas cruzan el Arco de París, que fue un monumento construido por Napoleón para darle fuerza a su ejército por sus grandes conquistas realizadas. ¿Ven? En esa época el costo de vida, por ejemplo, un producto te costaba a la moneda actual, que es el euro comienza a ser la moneda de toda Europa a partir del año 2000, por si acaso. ¿Bien? Eh, si te costaba un producto $100, para todos los franceses o para cualquier turista, para los alemanes, previa identificación, les costaba la mitad, o sea, 50 euros, lo que hacía que los soldados alemanes enviasen con buenos sueldos ya porque habían ocupado París y estaban jugándose el erario de Francia. eh, este, mandasen regalos a todos sus amigos y familiares, ¿no? Entonces, eso hizo de que la población, prácticamente cegada por el fanatismo y embrutecida por una ideología, porque hay que decir la verdad, las ideologías como el comunismo, el fascismo, el nazismo, todos ellos embrutecieron Europa, ¿no? Y entonces, y los llevaron a la guerra total. ¿Ven? Por eso es que esta Segunda Guerra Mundial fue estrictamente producto de las ideologías, ¿bien? Y entonces, ¿qué sucede? Que los alemanes ya veían a Hitler prácticamente como un hombre que cumplía su palabra, ¿bien?
porque había recuperado con esto Alsacia y Lorena, sus colonias más importantes, y derrotaba a su principal enemigo, donde habían firmado la rendición de Alemania en Francia. ¿Bien? Y fue en ese mismo vagón de tren que consiguieron los alemanes, donde hicieron firmar la capitulación de Francia hacia los alemanes. ¿Ven? ¿Quién fue el que hizo esa firma? Fue el mariscal Henri Pétain, que el que firmó el armisticio de Copenhague, es decir, la rendición francesa. ¿Ven? Esta rendición francesa fue cuando Pétain ya estaba completamente anciano, prácticamente era el contraviejito, ¿no? Y él había sido considerado el héroe más querido de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Le llamaron el Salvador de Verdún, imagínense. ¿Bien? De villano, de héroe, pasó a villano, a ser el hombre más odiado dentro de la política en Francia. Por si acaso, si quieres incursionar en política, Séneca decía, lo primero que tienes que aprender es a soportar el odio, así que prepárate para sufrir, ¿bien? Y para tener voluntad de servicio a cambio de desprecio, ¿bien? Bueno, lo cierto es de que Pétain se convirtió en el mandamás de Francia, pero era manipulado por los nazis, ¿bien? Que lo utilizaban como un títere. ¿Bien? Invadida Francia, el territorio se divide en Francia ocupada por Alemania, que incluía París, y Francia no ocupada, entre comillas, también llamada República de Vichy, ¿bien? Cuyo presidente fue Henri Pétain, llamado el gobierno de la traición, ¿bien? Caracterizado por su amplia colaboración con el ejército alemán. Es decir, se puso de rodillas al servicio de los nazis. Le permitió que parte del ejército francés participara en acciones militares con los nazis, ¿bien? Y también les permitió tocar el presupuesto de Francia. Les entregó prácticamente su gran parte de las frazadas y las vituallas y de todo lo que era parte de la logística militar de los franceses para su ejército. ¿Bien? Y todo eso se lo entregaron a eh, los nazis. ¿Bien? Por otro lado, también las regiones, como les dije hace un momento, de Alsacia y Lorena, ya pasaban de manos francesas, pasaban a ser parte del territorio alemán. Mientras que el general Charles de Gaulle, que había conseguido asilo político, que el asilo político solamente se pide en caso de muerte y no para huir de la justicia como determinadas personas que están en México, por decirte, ¿no? El general Charles de Gaulle logra este asilo político en Inglaterra, que de inmediato se lo conceden y le dan prácticas libres políticas, y desde Londres organiza el movimiento de la Francia libre, cuyo símbolo, cuya bandera era la Cruz de Lorena, que había empuñado Juana de Arco en representación del ejército francés que resistió a los ingleses en la guerra de los 100 años, ¿ven? Cuando el trono de Inglaterra se quiso ceñir el trono de Francia, porque también tenían sus rencillas históricas. ¿Bien? Eso fue en la antigüedad, pues. ¿No? Bien, entonces esa fue prácticamente
su símbolo libertario, y ahí se forma la resistencia, encabezada especialmente por jóvenes universitarios y jóvenes libres que amaban su patria y que no querían dejarse conducir y arrear por elementos extranjeros, ¿ven? Y totalitarios tampoco. Inglaterra, conducida ya por Winston Churchill, resiste el bombardeo de la aviación alemana, ¿ven? Que a diario arrojaba toneladas de bombas a las ciudades de Inglaterra. ¿Ven? ¿Eso qué significaba? Que todos los días llegasen a Inglaterra gente de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, de Escocia, de Gales y de Irlanda y diferentes partes de toda Europa pertenecientes al Reino Unido. Iban con billete en mano, agarraban sus palas y sus lámparas y comenzaban a reconstruir los lugares bombardeados. Los atacaban de nuevo y al día siguiente volvían a levantar, a reconstruir, a empezar su reconstrucción. Nunca se dieron por vencidos. Esa es la característica típica de los ingleses, un pueblo muy trabajador. Ellos tienen un lema político desde la época de la Edad Media. Ellos no tienen una constitución política, tienen lo que se llama la Carta Magna, firmada por Juan Sin Tierra. ¿Bien? Ahí fue donde surgió esta frase: aquí está el rey, aquí está su gobierno y aquí, acá, al frente, está su leal oposición. Pero cuando los ingleses se unen en un solo objetivo, toda la nación marcha en forma conjunta, especialmente en casos de guerra. ¿Bien? Y Winston Churchill fue un gran mandatario y un personaje digno de ser abordado históricamente. Les recomiendo que lean su biografía o conozcan parte de este gran personaje. Se le considera el británico más célebre de todos los tiempos, ¿bien? Y por los momentos difíciles que le tocó vivir. Fue el único gran protagonista en las altas esferas de dos grandes guerras mundiales y las dos veces las ganó. ¿Ven? Entonces, en esta época es que él conduce Inglaterra. ¿Ven? Entonces, como a diario sufrían el bombardeo de la aviación alemana, que era la Luftwaffe, entonces paulatinamente la Fuerza Aérea Británica, la famosa RAF, contraatacaría y impediría el triunfo alemán en octubre de 1940. A todas estas acciones militares en el aire se les llamó la batalla aérea de Inglaterra, que la ganó el pueblo inglés. Luego, en 1941, para que vean que en políticas no hay lealtades y hay muchas traiciones, Hitler rompe el pacto con la Unión Soviética y se inicia la gran invasión contra Rusia, la famosa Operación Barbarroja. 3 millones de nazis invaden Rusia, bien, con el apoyo de algunos italianos, romanos, búlgaros y también españoles, ¿eh? Pero que todos ellos eran mercenarios. De todos esos 3 millones de soldados al servicio de los nazis, los soviéticos impusieron una gran resistencia a la agresión alemana. Incluso hubieron actos heroicos de mujeres en estado de gestación que, fusil en mano, defendían su patria, ¿ven? Porque muchos combatían con sus hijos al lado, dando muestras de heroísmo, ¿ven? Y en pleno invierno no les importaba pasar
hambre. Bien, la resistencia soviética, la resistencia rusa fue de tal magnitud que fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. La lucha fue casa por casa, manzana por manzana, y hubieron momentos en que, por ejemplo, les voy a contar, una colina era disputada por ambos ejércitos y en ambas colinas fueron tomadas en 17 oportunidades, donde flameó 17 veces la bandera nazi y 17 veces la bandera soviética, para que vean que no había minutos de descanso. Los soldados más valientes y los que más agallas y neuronas tenían eran los que eh, tenían que salir a auxiliar a sus compañeros de armas. ¿Por qué tenían que ser los más valientes? Porque el espectáculo que iban a ver en las calles eran terribles. Primero, que había nubes de moscardones y moscas y gusanos que rápidamente atacaban a los heridos, ¿ven? Y veía gente sin cabeza, sin brazos, sin piernas, de parte de ambos ejércitos, ¿ven? Entonces el hambre era tal que asolaba a ambos ejércitos, ¿bien? Ahí es cuando Estados Unidos también comienza a darle ayuda alimentaria y humanitaria a los rusos, porque era necesario un ataque contra los alemanes por parte del oriente, ¿no? Y los alemanes habían perdido un gran aliado, entonces los utilizaron. Y miren lo que hicieron a su paso los, los alemanes, a todos los miembros que eran parte de la resistencia, los famosos partisanos, por ejemplo, capturados sin juicio sumario, todos eran colgados y ahorcados, hombres y mujeres, ¿bien? Hasta hubieron niños que fueron sacrificados por ser informantes de los ejércitos de los aliados. Un genocidio a gran escala contra civiles inocentes, ¿bien? Y miren ustedes los pormenores de la batalla de Stalingrado, cómo avanzaban casa por casa, manzana por manzana, hasta que los nazis fueron derrotados. ¿Ven? Y ojo, en 1941, los alemanes e italianos, dirigidos por el mariscal Erwin Rommel, llamado el Zorro del Desierto, y su ejército Afrika Korps, que eran los famosos tanques en el desierto, ocuparon el norte de África, cerca de El Cairo, en una operación militar muy admirada incluso por los altos mandos de los aliados. Incluso Montgomery, que era su más fiero enemigo y su rival de Rommel, en su oficina de Estado Mayor tenía un cuadro grande de Rommel en la parte de atrás, y todos los altos mandos de los ejércitos aliados le decían: ¿y por qué tienes a un nazi en tu oficina? Su retrato, para saber con quién me enfrento. Se dice que Rommel fue el más grande estratega alemán y quizás el más grande estratega de toda la Segunda Guerra Mundial. Les contaré pequeños detalles de Rommel. Rommel, su fama militar data de la Primera Guerra Mundial. Él solo, con 17 hombres, capturó un ejército de 2.500 soldados aliados, sin disparar un solo tiro, ¿eh? Para que vean su gran valentía y su temple, arrojo y valor. ¿Eh? Y ojo, muchas veces en los campos de concentración en el desierto, a los prisioneros de guerra
de los aliados eran tantos y que no tenían qué comer, porque en una guerra lo primero que les corta el ejército enemigo son las vías de agua potable y especialmente lo que es las raciones de alimentos. Entonces no tenían que comer los prisioneros, y Rommel muchas veces ordenó que sus hombres, los miembros de su ejército y él mismo entregasen su ración de alimentos a los soldados aliados para que no mueran de hambre, para que vean que también hay gestos de caballerosidad militar. Cuando murió Rommel, el Estado Mayor y el Parlamento inglés le hizo un minuto de silencio al valiente mariscal y hombre estratega de los alemanes. Miren, ¿ah? Y ojo, hay algo muy importante. El 20 de julio de 1944, para que vean cómo el demonio ayudaba a Hitler, Hitler se salvó de 20 atentados, ¿bien? Y el último atentado fue el 20 de julio de 1944. Fue llamado la Operación Valquiria, por si acaso, ¿bien? Y se realizó en el cuartel general de Prusia Oriental, en lo que se llamaba la Cueva del Lobo Gris, que estaba fuertemente resguardada por el ejército nazi, ¿bien? Y ahí el coronel Stauffer fue el que era tuerto, fue el que hace, y encima tenía un solo brazo, ¿bien? Porque había quedado manco también. Con una sola mano hace el explosivo de una granada y pone un maletín con el explosivo, hace un amago de que estaban llamando por teléfono y sale y escucha la explosión. ¿Ven? Y ojo, todo el mundo creía que Hitler había muerto. A partir de ese momento Hitler se convierte en un mequetrefe que le temblaba toda la mano, tenía el síndrome de Parkinson, ¿bien? Y aparte se volvió más paranoico, que mandaba a hacer y le introducían cualquier cantidad de cocaína. Esto lo declaró el médico que lo trataba, ¿ven? Que sobrevivió a la guerra y escribió un libro. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta operación Valquiria a Rommel le habían, los conspiradores le habían hecho llegar un mensaje de que si Hitler moría en el atentado, Rommel conduciría a la nación alemana, porque era el héroe más querido de toda Alemania. ¿Bien? Y saben la brillante respuesta que dio, la de un militar digno de ser admirado. Yo no soy un Profesor, su audio se cortó. Listo. Les hablé de la personalidad de Rommel. Bueno, a Rommel lo invitaron a conspirar, pues y al final se suicidó. Y para que no maltraten a su esposa ni a su hijo. Y le hicieron una farsa de su entierro, que había muerto en combate y que eh, como era el hombre más querido de toda Francia en plena guerra, en Francia, en Alemania, le dieron honores militares, ¿no? Pero todo eso fue producto de la propaganda nazi, ¿bien? Y luego pasamos a la ofensiva, voy a medir mi tiempo un ratito, sí lo acabamos, ya, a la ofensiva japonesa. ¿Por qué Japón inicia la guerra en el Pacífico? Es que Japón también tenía deseos expansionistas. No se olviden que todos los del eje
buscaban espacio vital, expansionismo territorial y económico, y entonces tenían que cerrarle las vías de acceso marítimo a todo lo que sean los transportes de materias primas, pero en especial del petróleo de los Estados Unidos, ¿bien? Y entonces decide invadir Indochina, Singapur y Filipinas, que no les costó mucho hacerse de esos objetivos, pero eso ya alarmaba al servicio de inteligencia norteamericano, que sorpresivamente ese mismo año fue atacado un 7 de noviembre de 1941 en la madrugada con el santo y seña Tora, 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 que significaba el ataque a lo que era espérenme un ratito, a lo que era, voy a seguir grabando, para lo que era, sí está grabando, para lo que era el ataque a la base norteamericana del Pearl Harbor, ¿bien? En la bahía de Pearl, Hawái. ¿Bien? A muchos de los soldados de Estados Unidos los agarraron en calcetines porque muchos estaban durmiendo. ¿Bien? Entonces rápidamente, así como estaban, fueron a sus puestos de combate y aún así se llegaron a bajar a una cantidad pequeña, pero de objetivos japoneses también. Pero ese ataque a la base de Pearl Harbor fue un ataque traicionero sin previa declaratoria de guerra. Bien, eso fue lo que hizo pasar una Navidad triste, porque fue un 7 de diciembre a los Estados Unidos, por lo que el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que era un hombre minusválido y que estaba en silla de ruedas, hizo un acto de valentía, se puso de pie y dijo: si yo he podido ponerme de pie, todo Estados Unidos tendrá que ponerse de pie. Y fue un gesto que enalteció a toda la democracia norteamericana, y todos en el Congreso apoyaron el ingreso de Estados Unidos en la declaratoria de guerra a Japón, salvo el voto de una mujer que era una mujer completamente pacifista. ¿Bien? Y aquí en estas fotos, en esta imagen pueden ver ustedes lo que es el 7 de diciembre en recuerdo en los Estados Unidos al devastador ataque aéreo japonés, ¿no? En la flota de Pearl Harbor, donde todos los años ese día 7 de diciembre es recordado con banderas a media asta y con un minuto de silencio que se guarda en memoria de todos los combatientes que estuvieron en aquella gesta. ¿Bien? Y luego viene la contraofensiva aliada, ¿bien? El 11 de agosto de 1941, que hubo la conferencia de Terranova, en Canadá, ¿bien? Donde Churchill y Roosevelt firman la Carta del Atlántico y se comprometen al respeto de las libertades básicas, tanto para vencidos como para los vencedores. ¿Bien? Y luego viene el combate de Midway y de Guadalcanal, donde ya prácticamente los ejércitos del Japón ya no tenían ayuda logística por parte de su gobierno. No tenían ni agua potable y tenían que tomar hasta de su propia orina con tal de sobrevivir. ¿Qué comían? Algas, comían pertrechos marinos porque no podían ni pescar, y también hongos y hasta gusanos, ¿bien? Eso los mantuvo con vida un buen tiempo, y ahí surgen también, aparte de que ya habían los kamikazes,
que eran pilotos heroicos japoneses, muy valientes, reconocidos por los mismos norteamericanos, que se inmolaban contra los objetivos norteamericanos. También surgieron varios hombres que se entregaban como prisioneros, pero cuando estaban cerca de los norteamericanos, jalaban una pitita y estallaban con todos los explosivos que se habían adherido al cuerpo. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué produjo? Produjo también que hayan varios hombres que se hagan el harakiri antes de rendirse, pero ya prácticamente el ejército japonés en dichos lugares estaba completamente diezmado, pero seguían combatiendo productos de un fanatismo bastante enseguecido por su filosofía guerrera. Luego tenemos la batalla de Stalingrado, del cual ya le hablé que fue la batalla más sangrienta. Fueron cerca de 3 millones de soldados nazis a la guerra mientras los conducían vía tren. Los oficiales a los jóvenes los engañaban, les decían, estas tierras serán de ustedes, conquístenlas, pero para ello tienen que matar a los comunistas que gobiernan este país que está ansioso de libertad, que o sea, ellos querían darse de liberadores del comunismo en la Unión Soviética. ¿Ven? Entonces, eso que origina la contraofensiva y la victoria soviética. Como decía, la pelea fue casa por casa, manzana por manzana. Hubieron mujeres en gestación que resistieron la batalla. Bien, pero aquí surge ya la debilidad total porque ya estaban hambrientos muchos miembros del ejército nazi y estaban heridos y ya veían la guerra perdida. Su estado mayor le ordena a von Paulus, le sugieren la rendición y capitulan. ¿Ven? De los 3 millones de combatientes nazis que fueron a la Operación Barbarroja, quedaban hasta ese momento 105.000 combatientes, imagínense, 105.000 sobrevivientes nazis, ¿bien? De los cuales llegaron a su patria, o sea, a Alemania, solamente 7.000 soldados alemanes. ¿Por qué? Porque habían pasado unos padecimientos, los habían torturado psicológica y físicamente, habían sufrido violaciones y aparte que los habían mandado a trabajar a las regiones más frías del planeta, que era la Siberia, ¿ven? Donde también estaban muchos prisioneros que eran adversarios políticos del comunismo, disidentes que renegaban contra las políticas de Stalin. ¿Ven? En esta rendición, cuenta von Paulus en sus memorias que hubo un soldado raso que lo llevó al punto más alto de Stalingrado y le dijo, mire usted cómo ha quedado Stalingrado. Y von Paulus le dice, completamente destruido. ¿Y saben lo que le contesta el soldado raso? Le dice, así va a quedar Berlín. Y cumplieron su promesa, porque cuando llegaron a Stalingrado, perdón, a Berlín y a Alemania, la destruyeron por completo. Iban con un apetito y una sed de venganza. ¿Ven? Incluso los soldados del ejército rojo hicieron una brutal violación contra cerca de 2 millones de mujeres alemanas. ¿Bien? Muchas mamás, muchas madres les orientaban a sus pequeñas hijas a cómo controlar el dolor y cómo enfrentarlo psicológicamente con tal de sobrevivir. ¿Bien?
lo que cuenta Günter Sachs, el Premio Nobel de Literatura, el autor del Tambor de Hojalata, y dicho sea de paso, en su libro Mi siglo, el mismo Günter Sachs, el que le metiera un puñete en la cara a Mario Vargas Llosa y lo tumbase al suelo, porque tenían sus diferencias ideológicas, toda vez de que era un presidente del PEN Club de escritores a nivel mundial. Bien, lo cierto es que Günter Sachs narra que en cada metro cuadrado de Alemania ya los cementerios estaban destruidos y colapsados, ya no había dónde enterrar a los muertos, los tenían que enterrar en las pistas, ¿bien? En cada metro cuadrado tenían que arrojar 17 a 19 cadáveres. El 90% eran mujeres que habían sido violadas. ¿Quiénes habían sido violadas? Niñas hasta de 10, 12 años de edad y también ancianas de avanzada hasta de cuarta edad se habla, ¿ven? Y también cuentan que las sobrevivientes, las mujeres alemanas, en presencia de sus hijos y de sus esposos, tenían que buscar y tener su osito que les pudiera brindar cierta alimentación para poder sobrevivir, porque Alemania quedó completamente hambrienta. Había una escasez de alimentos total, porque había sido la ciudad y completamente destruida por producto del odio de la guerra. Imagínense la crueldad de la guerra. Miren ahí cómo quedó los alemanes que habían conquistado toda la ciudad. ¿Ven? Luego tenemos la batalla de Alamein. Los ingleses al mando de Montgomery, a quien sus soldados lo llamaban Monty, derrotan a los alemanes de Rommel, ¿bien? De quien ya les hablé hace un momento. En 1943, los aliados capturan Sicilia. Esto cambia el curso de la guerra. ¿Por qué? Porque comienza la debacle de su principal aliado de los alemanes, la caída de Italia. Los aliados capturan Sicilia, el Consejo Fascista le retira el apoyo a Mussolini, le hace un golpe de Estado. ¿Y quién lo dirige? El conde Ciano, que era el esposo de la hija de Mussolini. Imagínense, para que vean las deslealtades que hay en política. ¿Bien? Lo toman prisionero al duce y lo llevan a los montes Apeninos. Lo meten preso en un lujoso hotel, donde Hitler lo detecta y ordena a 2 aviones de lo mejorcito de la élite de la Luftwaffe y de los combatientes alemanes, se tiran en paracaídas y lo rescatan al duce sin disparar un solo tiro, ¿eh? Y lo devuelven al poder. Pero ya en el poder nadie le hacía caso, porque los aliados habían penetrado en gran parte de Italia, especialmente con Patton, ¿bien? Y con Montgomery, ¿bien? Pero Patton fue el primero en liberar cualquier cantidad de ciudades de Italia, ¿bien? Ahí comienza ya su fama militar, ¿bien? Y entonces Patton era un hombre muy valiente y eso hizo cambiar el curso de la guerra. Era el militar más prestigioso y más respetado por el alto mando alemán. Entonces el duce, al ver de que los aliados ya estaban controlando Italia, el único camino que le queda es la huida. ¿Bien? Y se disfraza de soldado raso, ¿bien? Y se sube a un camión militar.
pero en el camino, porque estaba yéndose rumbo a Italia, es reconocido por un partisano, un guerrillero de la resistencia italiana, y donde sin juicio sumario alguno le ordena a sus hombres que lo fusilen por sus actos de maldad. ¿Bien? Sus guardaespaldas eran los hermanos de Clara Petacci, su amante, que a quien también iban a perdonar, pero ella decidió correr el mismo destino de su amante, que era el duce, y ambos son fusilados. ¿Y saben lo que hacen con el cuerpo de Mussolini y de Clara Petacci? Los exhiben totalmente desnudos de cabeza después de haber sido ejecutados. Todo el pueblo lo veía y todo el pueblo ya renegaba contra el fascismo. Eso sirvió para que Hitler tomase la decisión de suicidarse antes de que lo maten en el búnker de la Cancillería, y se casa un día antes con su supuesta amante, que no era ni su amante, porque él no podía tener relaciones sexuales, según algunos biógrafos, ¿ven? Porque su pene había sido mordido por un chivo cuando era niño mientras jugaba. Lo cierto es de que era un hombre que no podía tener relaciones. Entonces, por eso que se enamoraba perdidamente de varias mujeres, entre ellos su sobrina, ¿ven? Y la hizo ejecutar también. Entonces, ¿qué sucedió? Que eso hizo de que ordene a sus hombres más leales que busquen gasolina, que con la justa lo encontraban de los residuos de las partes últimas de los camiones inutilizados que estaban, porque ya Berlín estaba totalmente sitiado y el búnker de la Cancillería rodeado, y a pocos metros tenían a los rusos. Tenían miedo de que sea arrestado por los rusos, entonces lo incineran. ¿Bien? Lo único que pudieron rescatar del lugar de los hechos fueron su dentadura, ¿bien? Que le hicieron unos exámenes y lograron dar de que sí era el Führer, ¿bien? Pero su dentadura y su cráneo fue llevado a la Unión Soviética, pero ahí se perdió con el tiempo y nunca más se supo. Después creció la leyenda de que había sobrevivido y que vivió en Argentina. Todo eso es un mito, ¿bien? Lo cierto es de que ese fue el triste final de esos dictadores, ¿bien? La conferencia de Moscú, esto fue en octubre del 43. Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China tratan sobre la creación de un organismo internacional que más tarde sería las Naciones Unidas. La conferencia del Cairo, donde Estados Unidos, Gran Bretaña y China tratan sobre la rendición de Japón. No participa Rusia porque Rusia había tenido la guerra contra los japoneses, ¿bien? Y los japoneses no querían rendirse ante los rusos por esa desavenencia de esa guerra antes de la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Y luego tenemos la primera reunión de los tres grandes, que eran los tres más grandes representantes de las tres potencias más poderosas del mundo: Churchill, Roosevelt y Stalin. ¿Sobre qué tratan? Sobre la realización del día D. ¿Qué cosa era el día D? El desembarco de Normandía, donde se creía que iban a morir el 70% de los soldados aliados que iban a desembarcar. ¿Bien? Solamente murieron un 30%, lo cual aseguró que la operación fue todo un éxito, bien, por los resultados estadísticos. Pero Eisenhower se despidió de aquellos soldados y del alto mando que iba a participar en la vanguardia, o sea, los que iban a ser los primeros en ir al combate, ¿bien? Y los primeros que iban a morir iban a ser los paracaídas, porque iban a ser fácil presa
de los francotiradores alemanes. Bien, sobrevivieron solamente un 40%. Habían escogido a los paracaídas que no tenían familia, bien, pero que cumplieron una labor heroica. En ese desembarco de Normandía hubieron peruanos que estuvieron al servicio del ejército aliado. Ahí tienen una crónica que se las he entregado como una lectura adicional. Si es que quieren la leen, si no la dejan pasar. ¿Bien? Y luego el 6 de junio que se realice ese desembarco de Normandía, que estuvo dirigido por el general David Eisenhower, que luego sería presidente de los Estados Unidos. Bien, liberan París, pero no fue David Eisenhower el liberador de París. Eso fue la acción de Patton. Busquen la personalidad de Patton en internet y se van a encontrar con una serie de grandes sorpresas. Fue el general más prestigioso de los Estados Unidos de todos los tiempos, el más grande vencedor de batallas. Liberó a más de 9.000 pueblos y ciudades de los nazis. Liberó gran parte de las ciudades de Italia, liberó también a Holanda, Bélgica y también París fue el que encabezó, y muchas veces le cerraron el camino de otras acciones militares. Era muy admirado por los altos oficiales alemanes también. Este hombre, lo que sí, era un hombre bastante grosero. ¿Saben cómo hablaba ante el presidente de los Estados Unidos, ante la primera dama y ante los senadores y la opinión pública que lo generalizaba? Hablaba así. Me van a disculpar las señoritas y la profesora Giovanna, si es que está por ahí. Nazis, concha su madre, hijos de puta, le vamos a meter una patada en el culo y lo vamos a mandar a la mierda. ¿Por qué hablaba así? No lo digo yo, lo dice la historia, está en sus memorias, las he leído. Y créanme que él hablaba así porque para un malo siempre hay otro más malo. Para un Penn Davis, como ustedes saben ya lo que significa, hay otro más Penn Davis, bien. Y para uno que es una M, tiene que haber otro que es más una M. Entonces tenían que ponerle a Hitler un general que sea bastante agresivo. Bien, le decían el general Sangre y Agallas, que era un hombre muy valiente, pistola en mano, pues, se agarraba contra un avión, ¿ven? Y no se movía de su lugar de mando y le gustaba ir siempre adelante. Era un hombre nacido para la guerra. También participó en las Olimpiadas de Estocolmo, quedando en quinto puesto en las competencias de pentatlón, ¿ven? Que son unas pruebas bastante difíciles. Bien. Lo cierto es que fue un militar extraordinario. Incluso cuando hubo el brindis de honor, y esto lo puedes ver en internet, con el general Chukov ruso, que había liberado Berlín, que llegó primero a Berlín, y le ofrece el brindis de honor, y se viene el traductor y en inglés le dice, el general quiere hacer el brindis de honor, y Patton le contesta, dígale que yo no bebo con un hijo de perra. ¿Qué? ¿Cómo le voy a decir eso al general? Dígaselo. Y se lo dijo. Chukov lo quedó mirando y después le contesta, dígale que yo tampoco bebo con otro hijo de perra. Y Patton lo que le contesta, entonces beberemos y brindaremos entre hijos de perra. Se quería, Patton era tan agresivo que acabada la Segunda Guerra Mundial quería fajarse con la Unión Soviética para ver que haya una sola potencia que tendría supremacía mundial. Bien, y el tiempo le dio la razón. Al final, quien tuvo la supremacía mundial hoy en día es los Estados Unidos, mientras que Rusia está que puja en una guerra contra Ucrania. Bien,
Luego tenemos el 6 de junio de 1944. Bueno, eso ya lo vimos, perdón. Y luego en febrero la conferencia de Yalta, ya los aliados preparan los acuerdos para la guerra. En verdad, ahí se estaban dividiendo el mundo, ¿ven? Luego Berlín es sitiado, Hitler se suicida, ya les hablé sobre eso, el general Keitel firma la rendición por los alemanes, ¿ven? Y el 23 de octubre del 44, Estados Unidos, a cargo de Douglas MacArthur, derrotan a los japoneses en el combate de Leyte en Filipinas. Pero aún así, tercos los japoneses fanáticos seguían haciendo encarnizados combates y enfrentan a los norteamericanos en las playas de Iwo Jima. Ahí es donde se ve el gran izamiento de la bandera de Estados Unidos en Iwo Jima, ¿bien? Y Okinawa. Y a pesar de las derrotas, los japoneses seguían resistiendo. Hay un ejemplo histórico muy bueno. En el año 1966 encontraron un soldado japonés en una isla solitaria. ¿Bien? No sabía que había acabado la Segunda Guerra Mundial. Muchos creían que estaba loquito, pero le hicieron las pruebas psicológicas y estaba completamente lúcido. Había sobrevivido producto de la pesca y de lo que encontraba en esa pequeña isla. Y fue el último combatiente que nunca se rindió. Le dieron una condecoración militar por ser el único japonés que no se rindió en la guerra. Es una anécdota. Y luego el 6 y 9 de agosto del 45, el presidente Harry Truman ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Ven? ¿Cómo se llamó la nave que arrojó la primera bomba atómica? Se llamó la Enola Gay. Clásica pregunta de admisión en varias universidades, y varios caen. Enola Gay, que era el nombre de la madre del comandante que arrojó la bomba. Era un prestigioso aviador, muy bueno en acciones de combate. Le dieron 5 minutos para llegar al objetivo y soltar la bomba. Y de ahí 4 minutos para salir de todo ese perímetro en el cual pueda huir de la nube radiactiva, ¿bien? Porque eso también te mata y te afecta. Por si acaso, muchos actores que filmaron películas de Hollywood y que hicieron en el lugar donde ensayaron la primera bomba atómica en Estados Unidos, todos murieron producto de la contaminación nuclear. Bien. Y imagínense ustedes los 250.000 víctimas inocentes prácticamente porque eran población civil del arrojo de esa bomba. Este comandante, no recuerdo el nombre, prácticamente tuvo que ser internado en un sanatorio psiquiátrico, pero murió libre, pero no supo aguantar el peso de la responsabilidad militar. Sus manos estaban manchadas por sangre inocente. ¿Bien? Luego tenemos la capitulación japonesa en el acorazado Missouri entre Douglas MacArthur por los Estados Unidos y Shigemitsu en representación del emperador Hirohito del Japón. Consecuencias generales de la guerra, y está para terminar. Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en primeras potencias mundiales, ¿bien? Se inicia el mundo bipolar, o sea, dos polos opuestos. Estados Unidos y la Unión Soviética, uno por el capitalismo y otro por el comunismo. Hoy esa guerra fría continúa prácticamente entre Estados Unidos y la China. ¿Ven? Nuevo mapa geopolítico mundial, la división de Alemania. Fue en la Alemania comunista donde se hizo el muro de Berlín, donde miles de personas murieron por pretender cruzar el muro hacia la libertad, que era
la Alemania controlada y administrada por los Estados Unidos, donde habían libertades religiosas, libertades democráticas, libertad de expresión, mientras que en el otro lado no podían salir ni de un distrito a otro, porque todos tenían que informarlo al comisario del pueblo. También se organizan las Naciones Unidas en reemplazo de la Liga de Naciones, 50 millones de vidas humanas sacrificadas, desarrollo de la ciencia, empleo de la energía atómica, inicio de la carrera espacial, se crea el Estado de Israel, también aparece el Líbano, Siria, etcétera, la independencia de la India, la devastación casi total de Europa, se da el Plan Marshall, ¿no? Y la descolonización, la pérdida del poder político y económico de Europa sobre varios países del tercer mundo que lograron su independencia y otras consecuencias más que ustedes deben leer un poquito, porque de ahí les va a salir una pregunta. Últimamente en los exámenes de admisión, como ese Previ, están viniendo preguntas de la Segunda Guerra Mundial, como de la Guerra Fría, por si acaso. Bien, chicos, hemos culminado esta unidad. Bien. Alguien que le mandó ya le mandé a la profesora Giovanna el solucionario de las preguntas. Ya sería de más ahondar nuevamente en las respuestas. Está fácil las respuestas, ¿eh? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? No, profesor, ninguna pregunta. Gracias por la comprensión, chicos. Hasta la próxima clase. Manténganse unidos y juntos y sean siempre persistentes. Nunca se olviden de las palabras de Winston Churchill, ¿eh? El éxito consiste a veces ir de fracaso en fracaso, pero sin olvidar el objetivo final al cual tienes que persistir para lograr tu hazaña, ¿bien? Que es la universidad. Y lo van a lograr. Todo es a costa de sacrificio. Nada es fácil en la vida.